Bienvenidos al día número 31 de la Supercuaresma. Yo soy Uriel López y pido la palabra. Hoy es viernes y los viernes en Cuaresma nos enfocamos en el Vía Crucis. Nos enfocamos en las estaciones de la cruz. Nos enfocamos en la misma cruz que es el símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde entregó su vida por cada uno de nosotros. Nos enfocamos en nuestro propio camino que estamos haciendo para seguir sus pasos hacia una nueva vida a través de la muerte de nuestras propias vidas, para seguir la vida que Dios nos traza. Hoy también es viernes 24 de marzo. El 24 de marzo de 1980 fue asesinado Óscar Arnulfo Romero. Este hombre que es modelo para mí, para mi vida, para mi ministerio, y que he tomado como ese santo patrono para mi propia comunidad de congregación, de iglesia. San Romero de América, Óscar Arnulfo Romero Galdames, nació en Ciudad Barrios el 15 de agosto de 1917 y murió, como ya lo dije, el 24 de marzo de 1980. Él era conocido como Monseñor Romero por la Iglesia Católica y el rol que desarrolló como arzobispo en su iglesia. Él fue el cuarto arzobispo metropolitano de la ciudad de San Salvador. Era célebre por su prédica, por sus homilías, por sus sermones en defensa de los derechos humanos. Él es un maestro de la predicación que todos debemos seguir. Como arzobispo denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. Su asesinato provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador. Dentro de la Iglesia Católica se le consideró como un obispo que defendía la opción preferencial por los pobres, aunque se decía que él no se identificaba con ella. Pero así dijo en una de sus homilías: la misión de la Iglesia es identificarse con los pobres. Así la Iglesia se encuentra su salvación. Sus acciones son admiradas por los seguidores de la teología de la liberación. Pero sin embargo, se decía que él creía que la teología de la liberación era una moda teológica peligrosa. Pero aún así destacó en sus homilías y en sus cartas pastorales la opción preferencial por los pobres, los signos de los tiempos, la práctica de nuestra fe y el método de ver, juzgar y actuar. En 1979 fue nominado al Premio Nobel de la Paz a propuesta del Parlamento del Reino Unido. Sin embargo, la laureada con este galardón no fue raro. Ese año fue otra de mis modelos de vida y de vida cristiana, la Madre Teresa de Calcuta. Romero fue asesinado durante la celebración de una Eucaristía en la capilla del Hospital Divina Providencia en San Salvador. La orden de su asesinato nunca se ha confirmado oficialmente. El 14 de octubre del 2018 fue finalmente canonizado por el Papa Francisco en la Plaza San Pedro en Roma. Este proceso de canonización es largo en la Iglesia Católica Romana y fue un proceso que finalmente se pudo reconocer esa grandeza de este hijo del pueblo salvadoreño. Se trata del primer salvadoreño en la Iglesia Católica en ser elevado a los altares, el primer arzobispo mártir de América, el primero en ser declarado mártir después del Concilio Vaticano II y el primer santo nativo de Centroamérica. La santificación por parte de la Iglesia Católica no fue la primera que recibió San Romero, puesto que la Iglesia Anglicana ya lo había incluido en su santoral oficial, así como la Iglesia Luterana también ya lo había incluido en su calendario litúrgico. Fuera de la Iglesia Católica, Romero siempre ha sido honrado
por toda su imagen de ser un defensor del pueblo y de poner en práctica nuestra fe, de encarnarla. Otras denominaciones cristianas, como ya lo dije, la Comunión Anglicana y el Luteranismo, lo reconocieron y lo abrazaron como santo desde antes de la Iglesia Católica Romana. En la Comunión Anglicana es uno de los 10 mártires del siglo XX representados en las estatuas de la Abadía de Westminster de Londres, que es la abadía principal de la Iglesia, la Comunión Anglicana. Óscar Romero es admirado aún fuera del mundo cristiano, llegando incluso a ser valorado en los círculos no religiosos como un ser humano ejemplar. Lo que les quiero decir en este día, hermanos y hermanas, es que Óscar Romero merece ser reconocido como ese santo, como esa persona que nos enseñó a vivir la fe desde nuestro propio contexto. Por supuesto que si tú eres salvadoreño o salvadoreña, es motivo de orgullo poder reconocer a este hijo de tu nación como parte de esa tradición, como parte de esa riqueza que ustedes tienen. Si tú eres perteneciente a la Iglesia Católica Romana, es motivo de gran orgullo tener a un obispo que lo entrega todo por su comunidad, por su familia. Si eres perteneciente a la Iglesia cristiana como lo somos todos nosotros, Él es una de nuestras figuras principales, porque nos supo enseñar a reconocer el camino que Dios nos traza y a abrazarlo, aunque nos cueste la vida. Lo que quiero decir, hermanos, es que ser salvadoreño, ser católico, ser cristiano no fue suficiente para cubrir este gran modelo, esta gran imagen de San Óscar Romero de América. Esta misión, esta figura va más allá, incluso del cristianismo. Va más allá, así como fue más allá Jesucristo, su Salvador y Redentor. Jesús fue más allá de su propia religión, la religión judía. Por eso, hoy abrazamos nuestra religión cristiana reconociendo que Jesús es el Cristo, es nuestro Salvador. Cuando yo hablo de esta serie de Pido la Palabra, a esto es lo que me refiero, a personas, sean santos, sean obispos, sean sacerdotes, sean laicos, sea cualquier persona que utilice la palabra de Dios para encarnarla en su propio contexto, en su propia vida, entonces la palabra se hace viva en nosotros y el Espíritu de Dios está trabajando, está poniendo en práctica lo que escuchamos y lo que proclamamos. Yo quisiera tomar las palabras del teólogo Martin Meyer, que conoció a Óscar Romero muy de cerca, en su libro Mística y lucha por la justicia. En sus homilías, Romero supo relacionar con maestría las palabras de la Biblia con la realidad actual. La palabra de Dios tiene que encarnarse en realidades, decía una y otra vez. En diferentes situaciones se sacan a la luz muchas cosas diferentes y nuevas de la Biblia. No se puede ofrecer la misma homilía en El Salvador, en Guatemala o en África, pero subrayaba que siempre se trata del mismo Evangelio, al igual que también es el mismo sol el que llena de luz a todo el mundo. Sin embargo, así como el sol produce flores y frutos diferentes en diferentes regiones de la tierra, también la palabra de Dios tiene que reencarnarse en diferentes situaciones. Con esta hermosa imagen, Romero describió lo que los teólogos llaman la contextualización de la Biblia. Para él, predicar significaba asimismo traer la Biblia a la actualidad, encarnar la palabra eterna de Dios en la historia contemporánea de los hombres. Se trataba de sacar de las predicaciones de Cristo enseñanzas para el momento. Para ello, Romero no manejaba la Biblia con un criterio fundamentalista, no buscaba aplicaciones o analogías literales,
sino luz e inspiración. También Jesús había leído la Biblia con esta clave, descubriéndola a los oyentes en sus sermones. El evangelista Lucas relata el primer sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Le entregan el libro del profeta Isaías, en el que encuentra el pasaje que dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor». Lucas resume el sermón posterior de Jesús con estas palabras: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acabáis de escuchar». Este pasaje está en el Evangelio de San Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Es decir, que Jesús estableció también un nexo entre el texto profético del pasado y su situación actual. Entendida así, la Biblia no es una colección de historias provenientes de tiempos remotos, sino la palabra de Dios que tiene lugar aquí y ahora. Hermanos y hermanas, lo que estamos escuchando es que este hombre ejemplar, San Romero de América, precisamente se le conoce por estar enfrente de un micrófono, para transmitir la palabra de Dios a su pueblo y especialmente para denunciar las injusticias que estaban sucediendo en ese país. La palabra de Dios hoy, a través de todos nosotros, tiene que ser traducida a nuestro propio contexto, a nuestra propia vida, a nuestro propio camino. Cuando yo pienso en Óscar Romero, este modelo de vida, yo pienso en este pasaje que estamos utilizando como el centro de nuestro camino de la Supercuaresma. El pasaje de Marcos, que lo he repetido muchas veces, pero yo quisiera leer un poco más para ponerlo en contexto. El Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 37, dice: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: «Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres». Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: «Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida?». Esta es la palabra de Dios que llega a nuestro corazón del Evangelio de San Marcos. Hermanos y hermanas, Óscar Romero dijo: «Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño». Óscar Romero no solo ha resucitado en el pueblo salvadoreño, ha resucitado en muchos de nosotros, que tomamos su vida como un ejemplo para nuestro diario vivir. No tenemos que ser salvadoreños, ni católicos, ni siquiera cristianos, para seguir ese mensaje evangelista que nos dio Romero con su vida, con su sacrificio, con su entrega. Muchas veces nosotros no escuchamos lo que Dios nos está hablando, así como los discípulos. Él les dijo que lo iban a matar y que resucitaría a los 3 días. Pedro solo escuchó la parte de morir y no la pudo aceptar. Pero después comprendería que era precisamente al morir
donde encontraría la gloria de la resurrección. Si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Si queremos seguir a Jesús en este camino, tenemos que olvidarnos de nosotros mismos y no renunciar a las cruces que ya tenemos, abrazarlas y caminar con ellas. Tenemos que ganar nuestra vida para Dios, porque es en la cruz y en la resurrección donde realmente está nuestra felicidad. En este día los invito a que oremos. Con la cruz venceremos. En el camino de la cruz nos encontramos, y en la cruz nos encontramos con el pecado de nuestras vidas. Un salmo que nos recuerda nuestro pecado y la grandeza de Dios es el Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu bondad. Conforme a tu inmensa compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por tanto, eres reconocido justo en tu sentencia, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, he sido malo desde mi nacimiento, pecador desde el vientre de mi madre. Porque he aquí, amas la verdad más que la astucia o el saber oculto. Por tanto, enséñame sabiduría, límpiame de mi pecado y seré puro, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír de gozo, canciones de gozo y alegría, y se regocijará el cuerpo que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dame otra vez el gozo de tu salvación, y que tu noble espíritu me sustente. Enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de la muerte, oh Dios, y cantará mi lengua tu justicia, oh Dios, mi Salvador. Soberano mío, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no te complaces en el holocausto. El sacrificio que más te agrada es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, holocaustos y oblación. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Hermanos y hermanas, en este día nos enfocamos en el sacrificio y los pasos de Cristo hacia la cruz, y también recordamos a un hombre ejemplar en el aniversario número 43 de su muerte, Óscar Arnulfo Romero. San Óscar Romero, ruega por nosotros. San Óscar Romero, ruega por nosotros. San Óscar Romero, ruega por nosotros.